me falta otro. Ok, muy bien. Ok, continuamos con esto. Nosotros entonces vimos el enumerativo. Bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de películas de terror, y voy a hablar de películas de terror porque me gusta mucho el tema, pero ustedes pueden evidentemente hablar de cualquier tema. Y resulta que mi público no es experto en películas de terror, entonces el criterio de organización enumerativo es muy bueno, porque así yo puedo explicarles cuáles son los temas, cómo son los personajes, cuáles son las características. Ajá. Entonces, para un público que, por ejemplo, no sabe mucho acerca de un tema, este puede ser muy útil. Bien, tenemos también el cronológico. Aquí se presenta la información por etapas ordenadas temporalmente, de la más antigua a la más reciente. Y hay gente que me dice, bueno, yo la quiero presentar de la más reciente a la más antigua. Si el tema lo permite, adelante. Pero si no se entiende así, entonces no tiene mucho caso que se haga de esta forma, ¿no? Y esto nos sirve, por ejemplo, si alguien me dice, no, bueno, yo quiero exponer, yo voy a exponer acerca de la historia del voto femenino en México. Ah, ok, bueno, evidentemente necesitamos un criterio de organización que sea cronológico, ¿vale? Porque nos va a ir explicando qué es lo que pasó, nuestros antecedentes, en qué año sucedió tal cosa, en qué momento sucedió tal otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son temas históricos, temas que nosotros queremos presentar, bueno, en los que queremos hablar acerca de hechos históricos, por lo regular es un criterio cronológico el que utilizamos. Aquí les tengo el ejemplo, un texto acerca de Malala. No sé si sepan quién es Malala. Malala es el premio Nobel de la Paz más joven que ha tenido el mundo. Creo que tenía 19 cuando lo ganó. Bien, si no saben, es muy interesante acerca de ello. Entonces, bueno, empezamos, por ejemplo. En 2009, Malala había comenzado a escribir un blog bajo seudónimo sobre la creciente actividad militar en su pueblo de origen y sobre el temor de que atacasen su escuela. ¿Ok? Entonces, empezamos con 2009. Todo esto surge bajo, bueno, el Medio Oriente, como se podrán imaginar, bajo el régimen talibán. En octubre de 2012, o sea, 2009, 10, 11, 12, 3 años después, hay un ataque a Malala el 9 de octubre. El ataque talibán a Malala el 9 de octubre de 2012, cuando volvía a casa de la escuela con sus amigas, recibió una condena mundial. O sea, todo el mundo dice, ay, qué horror, ¿no? Pero me gusta cuando el mundo dice, ay, qué horror, pero pues aún así no se soluciona el problema condenando a las cosas, ¿no? Pero bueno. Eh, Bien, entonces vamos de 2009 a 2012. ¿Por qué? Porque esto es una biografía, ¿no? De Malala. En 2013, Malala y su padre fundaron de forma conjunta el Fondo Malala con el objetivo de sensibilizar acerca de los efectos sociales y económicos de la educación de las niñas y empoderarlas para demandar el cambio. Finalmente, en 2014, se convirtió en la receptora más joven del Premio Nobel de la Paz. En 2017, el secretario general, Antonio Gutiérrez, nombró a Malala mensajera de la paz de las Naciones Unidas en 2017. Como nosotros estamos dando datos acerca de Malala, datos biográficos, entonces lo correcto es acomodarlos de esta forma, en orden cronológico. Es lo que les decía, sí puede ser que estemos hablando de un personaje, de una biografía, también puede ser de un hecho histórico. ¿Ah? Y en ese sentido tenemos que hacer un orden de este tipo, un orden cronológico. Si no conocen acerca de Malala, es muy interesante, entonces métanse a buscar acerca de ella para que entendamos el horror del mundo. Si ya conocemos el horror del mundo, bueno, podemos conocer más horror del mundo. Otro criterio de organización es el secuencial. Bien, aquí nosotros presentamos hechos o presentamos datos eh, en una sucesión ordenada. Pero esto es, por ejemplo, cuando nosotros estamos señalando los pasos o las etapas de hacer un proceso. Si, por ejemplo, yo quisiera exponerles acerca de cómo hacer una pizza, bueno, este sería el criterio de organización. Bien, entonces, si yo quiero darles etapas de un proceso, si yo quiero darles pasos, o sea, no son características, porque para eso tenemos el otro criterio. Entonces, utilizo este, es el secuencial. Por ejemplo, aquí, ya pasó el Día de Muertos, esto tenía que ser antes del Día de Muertos, pero pues igual está aquí, ¿no? Para adoptar una apariencia emo, ¿no? Empieza por peinarte el cabello al estilo emo. Y entonces, luego, ¿qué hacen? Hasta mediados de la década del 2000 no había un peinado emo real.
Hoy en día, el cabello emo suele referirse a un corte de cabello particular en capas, en el que el flequillo largo se peina hacia un lado y por lo general sostenido en su lugar con espuma para el cabello, gel o pomada. Bien, entonces, ¿de qué voy a hablar aquí? De cómo adoptar una apariencia emo. ¿Ya vieron cómo sacamos algo súper serio con Malala y luego nos vamos a cómo parecer un emo? Bueno, pues ahí está. Ahí están los criterios de organización. Eh, entonces, bueno, ¿cómo adoptarlo con el cabello, no? Si quieres tener el cabello emo moderno, empieza a dejarte crecer el flequillo. ¿Ah? Pero sigue haciéndote recortes en la nuca. Entonces, recortes aquí, deja largo acá. Bien, ahora, como yo les estoy dando pasos para adoptar una apariencia de emo, entonces ya les hablé del cabello. Ahora les voy a hablar del maquillaje. Si quieres tener un maquillaje al estilo moderno, empieza usando delineador líquido o el lápiz. No temas aplicártelo en la línea del agua. Experimentar con eso solo hará que mejores. Bien, entonces ahora, como les estoy dando los pasos para parecer emos, es el cabello y ahora tenemos el maquillaje. Ahora tenemos el esmalte de uñas. Empiezo a usar esmalte de uñas. El negro suele ser un color popular entre los emo. Tampoco temas usar colores distintos o mezclarlos. Y finalmente, a ver, ok, considera la posibilidad de hacerte piercing, ya sean reales o falsos. Pueden servir, cualquiera está bien. Eh, y cuáles son los más comunes para los emos. Bien, entonces, como aquí ya les estoy dando indicaciones de cómo parecer emos, lo que estoy haciendo prácticamente es organizar la exposición, organizar la información de mi exposición de manera secuencial. ¿Ven? Así es como funciona. Si ustedes hacen una exposición y quieren hablar acerca de cómo conseguir, no sé, es que yo siempre pienso en comidas, porque siempre tengo hambre. No lo sé, así como cómo hacer pan, o cómo arreglar un auto, o qué hacer, o cómo cambiar una llanta, por ejemplo, el criterio de organización más adecuado sería el secuencial, ¿vale? Darnos pasos o etapas para lograr un proceso. Tenemos el comparativo. El comparativo nos sirve para resaltar las diferentes similitudes entre cualquier cosa, ¿no? O sea, en que se parecen, en que se diferencian entre, no sé, países, personas, conceptos, colores, qué sé yo, cualquier cosa prácticamente. Nosotros seguimos conocemos, porque estuve escuchando My Chemical Romance, entonces pues aquí estamos. Bueno, los movimientos emo y gótico tienen la misma raíz, el movimiento punk rock de finales de los 70. Aquí yo ya les estoy planteando de qué les voy a hablar. Bien, les voy a hablar de los emos y los góticos. Ajá, que voy a hablar de similitudes. Muy bien. Empiezo. Pues sus similitudes que tienen la misma raíz. Bien. Ambas culturas se consideran también parte de los movimientos hardcore punk y underground experimental. La palabra emo, empezamos con el emo, hace referencia a tarararara, de dónde viene esta palabra, la música emo, ajá, y mientras tanto el gótico, asociado con el rock gótico, ¿no? Ahora explico de dónde salió este género musical, cómo es que funciona. Bien, luego voy, porque explico de cada uno y entonces finalmente la diferencia, ¿no? Cómo conciben la expresión musical y bla, bla, bla. Entonces, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, acerca de, no lo sé, la economía de México y la economía de España, bueno, sería un criterio de organización comparativo. También puede ser que hablemos de cultura, ¿no? Tradiciones mexicanas y tradiciones españolas, tradiciones japonesas, tradiciones de... Bueno, entonces es un criterio de organización comparativo, porque no solo los voy a explicar, sino que los voy a comparar. No para decir cuál es mejor y cuál es peor. Recuerden que tu trabajo de la exposición es objetivo, sino para decir sus características, en qué se parecen y en qué son diferentes. Bien, ok. Nuestro otro criterio de organización es de causa y efecto. Aquí se muestra una relación que existe de causa y efecto entre un acontecimiento y las consecuencias que hubo a raíz de este acontecimiento. Ajá. Esto tiene que ver con resultados. Ajá. Cómo algo generó algo. Toma la captura. Se le toma de subir y Ay, la personita del iPhone tiene encendido su micrófono, entonces puede apagarlo. Bueno, creo que es la personita del iPhone, no estoy segura. Pero, es que sonaba mucho. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? En este criterio de organización, estamos hablando, bueno, en este texto, en este ejemplo, estamos hablando acerca de la pandemia. Bien, la pandemia
pero sobre todo los efectos que tiene la pandemia. ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Vamos a ver, al menos uno de cada siete niños, uno de cada siete niños, ajá, niños se ha visto directamente afectado por los confinamientos de la pandemia. Así es, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se siente deprimido. Bien, estas son consecuencias de la pandemia. Entonces estamos hablando de la relación que existe entre la pandemia y los problemas emocionales y psicológicos que surgen por ella. Bien, en este caso es una consecuencia, a veces puede ser algo bueno, en este caso no lo fue porque el texto no lo pide. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de, bueno, si yo quiero exponer acerca de cómo la, no sé, la educación en el país, ¿no? Bueno, la última reforma educativa afecta a los jóvenes o afecta a los estudiantes, bueno, sería este el criterio de organización. O vayámonos por algo un poquito más popular, no sé. ¿Cómo afecta el narcotráfico en las zonas, en ciertas zonas del país? Ah, bueno, también tendrá que ver con esto, de causa y efecto. Bien, entonces si nuestro tema lo pide, si nuestro tema lo permite, podemos utilizar esto. Ajá, muy bien. Ahora, tenemos de problema-solución. Aquí lo que nosotros es una situación conflictiva y proponemos una forma a través de la investigación de cómo contribuir a resolverla. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, está un poco relacionada con esto, porque por lo regular, si nosotros tenemos cosas de causa y efecto, ahora sí, ya tenemos una problemática y ya podemos tratar de solucionarla. Bien, entonces nuestro criterio de organización, bueno, en nuestro ejemplo de criterio de organización, está ese, ¿no? Si estás deprimido, lo mejor es que hagas algo al respecto. Las depresiones no se curan solas. Aparte de pedir ayuda a un médico, terapeuta, hay cinco cosas que puedes hacer para encontrarte mejor. Bien, entonces hay un problema. El problema es la depresión. Y luego te ofrece una solución. Además, o sea, cosas que pueden ayudarte además de ir con un médico especialista. Bien, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Y son cinco cosas. Y luego también otras como comer bien y otras. ¿No? Pero bueno, entonces aquí yo tengo un problema y entonces a raíz de mi problema voy a ofrecer una solución con la investigación que yo he realizado. Si se dan cuenta, estos criterios de organización no es que digamos, ay, es que si yo utilizo este no puedo utilizar algo más. Específicamente el de causa y efecto, aquí está, y el de problema-solución están muy relacionados, porque yo necesito ver la causa y el efecto y posteriormente ofrecer una solución o proponer una solución. Entonces, este es nuestro otro criterio de organización. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende? Creo que es muy sencillo. Realmente creo que estoy explicando lo que ya todos saben, pero bueno. ¿Alguna duda con esto? Tenemos por ahí. Perfecto. Gracias, Carla. Entonces, continuamos. Ah, sí, dime, Tania. Tenemos una pregunta. ¿Por qué el tema de los hemos? En realidad el tema de los hemos era solo para ejemplificar. Ajá, por ejemplo, es que si yo les digo, bueno, es un criterio cronológico que presenta información en etapas ordenadas, ¿cómo conocí la banda? Ay, yo sé como, ¿cuál banda? Ay, ¿te refieres a My Chemical Romance o algo así? Bueno, ok, bueno, ok, esa es una pregunta personal, pero bueno, para empezar, estos son solo ejemplos que puse, no es que tengan como que hacer algún trabajo acerca de los ejemplos que puse. ¿Por qué el tema de los emos? Porque cuando yo estaba en preparatoria, los emos estaban como que en su auge más grande. Había muchos emos en mi escuela, por ejemplo. De hecho, creo que las nuevas generaciones, pues, ya no se acuerdan de ellos. Los que somos un poquito mayores, pues sí. Pero principalmente por eso. Yo como tal no era emo, pero sí vi a algunos de mis compañeros eran emos y tenía amigos que eran emos. Entonces estuve escuchando My Chemical Romance, porque además estoy viendo la película de Batman,
la nueva donde viene la canción. Entonces, pues luego los estuve escuchando y me acordé que en general la banda pues no me parecía mala, me parecía que era buena, y ya luego de eso me deprimí. Y fue ahí como surgió estos ejemplos. No, no es relevante con la clase, esto no viene en el examen, así que no tienen que aprendérselo, pero bueno, por eso salió el tema de los emos, ¿no? Porque así los conocí. Yo los vi, yo casi vi la pelea que hubo en la glorieta de Insurgentes, porque siempre estaba yo metida en la glorieta de Insurgentes, porque cerca de ahí vendían cosas de anime, que a mí me gustaban mucho. Bueno, tema aparte, esto les digo, no viene en el examen, así que no tienen que preocuparse por eso. ¡Ah! Muy bien. Ahora vamos con nuestros prototipos textuales de la redacción. Pero no se preocupen, solo vamos a ver los que se utilizan en la exposición, no vamos a ver más, ¿vale? Entonces, ¿qué son nuestros prototipos textuales? Es la forma en la que nosotros construimos un discurso, y un discurso es escrito o puede ser también hablado, ¿ok? Se relaciona con las funciones que nosotros utilizamos, las funciones textuales del texto, que nosotros utilizamos para dar a entender algo, ¿no? Por ejemplo, describir, narrar, argumentar, explicar, dialogar. En la exposición solo utilizamos tres, no se preocupen, solo vamos a revisar el texto. Entonces no soframos, ¿vale? Pero tenemos cinco: descripción, narración, argumentación, exposición y diálogo. ¿Ok? Hay textos que ocupan un tipo de prototipo textual más por el tipo de cosa que está explicando. Por ejemplo, yo les digo que voy a hacer una novela, entonces, bueno, mis prototipos textuales evidentemente van a ser diálogo, van a ser narración, van a ser descripción. Ajá, más allá de argumentar y explicar, ¿no? Entonces, ese es el asunto con ellos, ¿bien? En nuestra vida cotidiana, sí, nosotros mientras vivimos aquí por el mundo, los utilizamos mucho, sí, muchísimo. Lo utilizamos casi todos, ¿bien? Ahora los prototipos por separado. Descripción. Utilizamos la descripción cuando nosotros estamos explicando, así es. Cuando nosotros hacemos una exposición, sí. ¿Cuál es la intención de la descripción? Informar, persuadir, conmover, criticar, etc. Bien. Eh, para la descripción, como nos está dando datos o detalles de algo, entonces responde preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo es esto? ¿Qué partes tiene? Estamos describiendo, ¿ven? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿A qué se parece? Cualquier cosa que nos sirva para obtener detalles acerca de eso. Cuando nosotros estamos hablando acerca, si tuviéramos que hablar acerca de una descripción, bueno, de la estructura de una descripción, pues bueno, tendría que ver con el tema, o sea, no sé, por ejemplo, los hemos. Volvemos a los hemos, no sé si has visto hemos, pero si no, hasta pueden buscar imágenes. Tema, ¿no? Luego, aspectos del tema, es decir, cualidades, propiedades y partes. Luego, relaciones de situación, ¿no? O bueno, ¿dónde estaban los hemos? ¿En qué época estuvieron? Ahorita creo que ya no hay, ¿no? Pero bueno, fueron muy populares en cierta época, y creo que Batman, la última de Robert Pattinson, creo que los trajo de vuelta, ¿no? Se ve extrañamente emo el personaje. También aspectos de asociación, ¿no? Comparación, metonimia, metáfora con el mundo exterior, o bueno, dentro del universo que estamos creando. La idea es que nosotros hagamos esta representación o demos una explicación detallada de las características de algo o las circunstancias de una situación. Porque de esa forma nosotros le estamos diciendo al lector, a la persona que nos está escuchando, también puede ser, cómo debe entender el mundo y qué cualidades son importantes dentro de esta circunstancia. Bien. Por ejemplo, cuando hablamos de algún informe médico, aquí están nuestros ejemplos: informe médicos, en alguna presentación de vinos, por ejemplo, también puede ser de cualquier otra bebida, refrescos, alcohol en general, no sé, hasta agua, supongo. Algún tratado de botánica, cómo es la plantita, para qué sirve la plantita, cómo debería verse, si tiene las hojitas así, si tiene las hojitas así, etcétera, ¿no? Nos sirve también, por ejemplo, en las novelas, en los cuentos, en las poesías, sí, em, en algunos eventos, bueno, en algunas situaciones artísticas, por supuesto que nos sirve. Y bueno, también nosotros hacemos descripción, sí, todo el tiempo la hacemos. Por ejemplo, si le estamos contando un chisme a alguien, ajá, nosotros agarramos y describimos, ¿no? Por ejemplo, así como, fíjate que Peranita estaba haciendo esto. No, ¿cómo lo estaba haciendo? Ah, pues mira, es que estaba haciendo así, 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 descripción, ¿ven? Entonces nosotros utilizamos muchísimo este. Tenemos la argumentación. También la argumentación nos sirve durante la exposición, así es. Bien.
La idea de la argumentación es convencer o persuadir a través de argumentos, es decir, a través de razones justificadas y que tengan sentido, ¿no? La argumentación apela a la racionalidad, ajá, o también puede apelar a la emoción, pero principalmente a la racionalidad. Si tuviéramos que decir una estructura, pues bueno, entonces tendremos que hablar del planteamiento de un tema, los datos iniciales, nuestra idea inicial, a partir de ahí dar nuestras razones mediante los argumentos, eh, que pueden ser de defensa o pueden estar en contra, y finalmente una conclusión, ¿ok? Algunas características internas que nosotros podemos encontrar, es por ejemplo, emplean la primera o la segunda persona, porque la idea es que hagamos contacto directo con la persona, ¿no? Podemos expresar juicios o opiniones subjetivas, se emplean muchas ejemplificaciones, se apoyan en conceptos y en datos también, y utilizan conectores diversos. Bien, predominan en los siguientes tipos textuales, por ejemplo, discursos políticos. Si ustedes vieron es que no sé, si la gente acostumbra a ver los debates del gobierno, pero esos son muy graciosos. Si no los han visto, los que siguen seguramente van a estar más graciosos. Bueno, ahí se incluyen también ensayos, artículos de opinión, editoriales, etcétera. Cuando nosotros discutimos, cuando nosotros discutimos, hay, así como de, ay, no, hay un bebé llorando por ahí. Quien tenga su micrófono encendido, si puede cerrarlo. Ok, ok. Entonces, muy bien. Cuando nosotros discutimos con alguien, utilizamos esto. Bien, podemos discutir de cualquier cosa que nosotros discutamos, no sé. Eh, es que como no sé las edades de cada uno, no sé cómo poner ejemplos, pero bueno, vamos a asumir que todos trabajan, ¿no? Y entonces que su jefe les dice algo así como, ¿saben qué? Es que quiero que se queden el sábado en la noche a trabajar. Y ustedes ya tienen planes, ¿no? Entonces, de entrada no le pueden decir al jefe así como de, no, ¿sabes qué? Déjame en paz, te odio. No. Entonces empiezan, no, es que el sábado no puedo porque tengo estos planes, porque mi compañero puede cubrirlo, porque este, no se me avisó con tiempo y mi contrato dice que se me tiene que avisar con tiempo, porque no me van a pagar las horas extra, entonces yo no estoy dispuesto, etcétera. Todo eso que estamos haciendo es prácticamente nuestra argumentación y se utiliza también en la exposición. La exposición es un prototipo, sí, la exposición es un prototipo, pero también es esto, ay, esto está estorbando aquí, vamos a quitarlo, ahí está. Pero también es un tipo pero también es el tema, sí, sí, no importa, también es un prototipo. Bien, muy bien. La idea de la exposición es justamente plantear el conjunto de datos obtenidos por diferentes medios para explicar un tema, ¿no? Y la idea es que la otra persona comprenda una situación o comprenda un evento o un fenómeno o aclarar algún evento o situación. Bien, si tenemos que hablar de una estructura, entonces tendremos que hablar del conjunto de datos obtenidos y la manera en la que nosotros los hacemos saber. Las exposiciones, como son textos que buscan, tienden a ser objetivos, entonces utilizamos una tercera persona, es decir, un él o una ella, o también puede ser un personal, como se trabajó en esta investigación, ¿no? Se desarrollaron estas herramientas, bla, 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 bla. Y evita las expresiones subjetivas. Ajá. Y la idea de toda exposición es que haya un manejo del léxico formal, porque estamos presentando datos. Por eso la exposición es muy popular en las escuelas. Y bien, cuando nosotros damos explicaciones, cualquier tipo de explicación o justificación, eso es una exposición. Creo que estas son sencillas. Ay, creo que estas son sencillas, pero bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Les prometo, es que llevo hablando tanto tiempo que esto parece un monólogo. Les prometo que ya casi terminamos. Voy a dejar este pequeño ejercicio en clase para que lo hagan y lo puedan subir hoy mismo y ya se olviden de esta clase el resto de la semana. Muy bien. Nosotros ya vimos un montón de información. No, que ustedes me dirán, pero es que eso ya lo sabía, sí. Lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, es descubrir que ya lo saben, pero tenía un nombre. Tenía un nombre en específico. Es un poco el encanto de las materias de español.
que finalmente uno dice, es que ya hablo español, ya lo sé. Claro que ya lo sabes, pero no sabes cómo se llaman y como no sabes cómo funcionan con otros, o sea, tú no lo haces, pues lo haces de manera mecánica, porque ya lo sabes, entonces no reflexionas acerca de eso y por eso puede haber errores. Pero la idea es evitarlos. Bien, creo que entonces no hay ninguna duda por lo que dice Carla y Laura. Muy bien, muchas gracias, chicas. Entonces, continuamos. Vamos a ver, hay tipos de textos expositivos, por supuesto. Vamos a ver específicamente uno. ¿Por qué vamos a ver solamente uno? Porque el ejercicio que van a hacer en clase tiene que ver con ese uno, solamente por eso. ¿Ven? Pero hay otros tipos, si les interesa, los podemos checar. A mí no me molesta. Yo tengo, de hecho, yo tengo el material, entonces, si quieren, lo checamos. Pero yo creo que también ya estaban un poco cansados de que les digo, yo tengo aquí mi monólogo. Muy bien, resumen. El resumen es un tipo de texto expositivo, sí. Prácticamente nosotros estamos dando de forma ordenada, objetiva y clara un tema. Entonces, la idea del resumen es que condensar las ideas más importantes de otro texto. Podemos considerar texto prácticamente cualquier cosa que diga algo. Ya sea oral, escrita, también puede ser audiovisuales, por ejemplo, un video. Ajá, entonces, ¿podemos hacer resumen de todo eso? Sí, marcando siempre cuáles son los datos más importantes. Algunas cosas que nos pueden servir es leer el texto que se va a resumir, es decir, leerlo todo para saber de qué trata. Me ha tocado con estudiantes de diferentes niveles que cuando se les pide resumir algo, lo que hacen es tomar como la primera frase del primer párrafo y así seguirse, ¿no? Y además copian tal cual la palabra sin ni siquiera estar entendiendo y luego por eso les preguntan como de, oye, ¿qué significa esto? Y no saben, es porque no estás leyendo el texto todo completo y no estás entendiendo de qué trata, cuál es la finalidad del texto. Si entiendes cuál es la finalidad del texto, puedes resumirlo porque así sabes qué es lo importante. Si identificas, es lo que les decía, ¿no? Cada párrafo, además, recordemos, y si no lo recordamos, pues yo se los digo, nuestro párrafo está construido por una idea principal y varias ideas secundarias. La idea principal es de lo que trata el texto. Y las ideas secundarias, pues es todo lo que ayuda a sostener mi idea principal. Si tienen alguna duda con esto, podemos checarlo, no hay ningún problema. Pero bueno, ya que identificamos la idea general e identificamos las ideas principales, entonces ya es mucho más sencillo porque solo nos queda organizar las ideas de lo que ya leímos. Para ello podemos utilizar un organizador gráfico de los que ya llegamos la clase pasada para ayudarnos a organizar nuestras ideas y saber cómo plantearlas. Y finalmente escribimos nuestras ideas identificadas, ya que están identificadas, organizadas, súper bonitas y seguimos una estructura. Bien, entonces eso es un resumen. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de cómo formar un párrafo o acerca de cómo es un resumen? Yo creo que ya todos lo sabemos, pero de todos modos siempre lo pregunto porque curiosamente cuando dejamos el ejercicio, la gente falla. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Carla dice que todo claro, todo estamos en silencio, entonces voy a asumir que todo está muy claro. Y bien, viene nuestro... ¡Tarán! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un resumen. Ay, no puede ser aquí. Esto me pasa, ahí está, con Z, recuérdenlo. Cuando nosotros tenemos una orden, es con Z. Vamos a hacer un resumen de 2 párrafos. Solamente 2 párrafos, así, para que lo terminen rápido. De un texto que les voy a presentar. También yo creo que lo puedo subir también a la plataforma, entonces lo voy a poner en la plataforma y de todos modos ahorita se los voy a enseñar, ¿vale? Un resumen de 2 párrafos, así es. ¿Cuánto? También me preguntan a veces, ¿cuánto tiene que ser el largo de los párrafos? Bueno, no, espera, ok. El largo de los párrafos, al menos 5 líneas. Pueden utilizar como mínimo, pero pueden utilizar más líneas si lo consideran, aunque un resumen, en teoría, bueno, un resumen de este tipo puede hacerse perfectamente en 10 líneas. 2 párrafos de 10 líneas. Bien, lo van a poner en un Word, lo van a poner en un archivo de cualquier tipo de archivo para descargar, está bien. Que se suba a la plataforma y eso es todo. Bien, lo único que les quedaría por hacer sería disfrutar el resto de su día
también puede ser el resto de su semana. Entonces, espero que se la disfruten. Pero bueno, ¿hay alguna duda con esto? ¿Algo que no se entienda? ¿Algo que me digan, yo tengo una duda, no sé cómo hacer esto? Lo revisamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Tengo aquí un mensajito. Muy bien. A ver, el texto que les voy a compartir es una reseña. Déjenme un segundo. Y se los muestro. De todos modos, les digo que lo voy a subir a la plataforma. Entonces, en la misma plataforma ustedes pueden checarlo. Y ya está. Y trata de The Batman. Es que les digo que vi la película. Vi la película, me deprimí, escuché My Chemical Romance, me acordé de los emos. Todo sucedió así, en este orden de ideas. Entonces, bueno, tenemos un texto, ¿vale? Si se dan cuenta, son 2 páginas, realmente no es muy largo, habla sobre la película. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer la lectura completa del texto y luego van a sacar el resumen. ¿Bien? Solamente 2 párrafos, sí. De hecho, 2 párrafos como de este tamaño es más que suficiente, chicos. No, no es necesario como que nada más. Recuerden, y como dato se los digo, aquí dice, cuando estrenó su fantástica de The Joker el pasado 2019, Todd Phillips, bla, 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 bla. Sin embargo, el texto habla de The Batman. Solamente estamos hablando de Joker por un antecedente. Eso significa que esto finalmente no es información relevante para un resumen, ¿vale? Porque es como que lo que veo mucho, que a veces la gente hace, les digo, no ve la primera frase y dice, la voy a copiar y ya ese es un resumen. No. Entonces, para que hagan una lectura, es el texto completo, trata de una película, entonces no es realmente muy complejo. También pensé dejar un texto histórico, pero luego dije, ay, no, que eso lo haga el profesor de historia. ¿Yo por qué? ¿Hay alguna duda acerca de eso, de lo que se tiene que hacer? ¿No? Perfecto. Entonces, las personitas que no han pasado, perfecto, gracias, Tania, que no han pasado asistencia, si pudieran decirme sus nombres y apellidos. Y el resto de las personitas, ahorita voy a abrir ahí voy a dejar de grabar ya.